Buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga y feliz año nuevo a los que todavía no he visto, a los que todavía no he saludado. Que el Señor derrame ricas y abundantes bendiciones en este año 2024. Qué bueno que nos juntamos en esta mañana para adorar al Señor, nuestro primer servicio de domingo en este año. Qué bueno que podemos compartir de la adoración del Señor, ¿verdad? De la adoración a nuestro bendito Salvador. Y qué bueno que ahora nos disponemos a meditar en su palabra. Y para eso vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. Daniel en el capítulo 6. Para la mañana de hoy, mi hermano, vamos a ver una de las historias más conocidas de la Biblia. Yo creo que es tan famosa como la historia de David y Goliat. Me estoy refiriendo a la historia que se nos cuenta aquí en el capítulo 6 de Daniel. Cuando un predicador va a hablar de un texto tan conocido, de una historia tan famosa, muchos cometen el error de pensar: ya esa historia yo me la sé. Es como cuando alguien va a predicar de Juan 3:16. Pensamos que conocemos todo acerca de ese versículo porque hasta no lo sabemos de memoria. Pero mi oración al Señor es que al meditar en la historia que vamos a ver hoy en el libro de Daniel, nosotros podamos estar atentos a este texto y que Dios nos hable de manera poderosa y traiga lecciones nuevas y frescas para nuestras vidas. Vamos a ver este capítulo 6 de Daniel. Daniel en el foso de los leones. Hermanos, esta es una historia real de un hombre que por su fidelidad a Dios fue echado en una cueva de leones y sobrevivió y salió ileso por el poder protector de nuestro Señor. Este es el último capítulo de la sección histórica del libro de Daniel. Recordemos que el libro de Daniel se divide en dos secciones, ¿verdad? Una sección histórica, una parte histórica, que son los primeros 6 capítulos. Este es el último de esa sección. Y el libro de Daniel también se divide en otra segunda parte, una sección de profecía apocalíptica a partir del capítulo 7 y hasta el final del libro. O como solemos decir, el libro de Daniel se divide en dos: una parte fácil, que es la parte que uno se sabe, la parte de cuando ellos no se comen la comida del rey, la parte de la estatua, la parte de cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en el horno de fuego, la escritura en la pared, y Daniel capítulo 6 en el foso de los leones, la parte que uno conoce, la parte fácil. Y luego está la parte difícil de la profecía apocalíptica a partir del capítulo 7. El año pasado Dios nos permitió estudiar los primeros 5 capítulos de este libro. Vimos cómo el reino de Babilonia invadió a la nación de Israel y se llevó cautivo a un grupo de jóvenes judíos, dentro de los cuales estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hombres de Dios que, a pesar de estar en una ciudad pagana, decidieron honrar a Dios, aunque esto pusiera en peligro sus vidas. Como les decía en el capítulo 3, Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados en un horno calentado 7 veces porque no se arrodillaron ante la estatua hecha por el rey. Decidieron honrar y adorar al único Dios verdadero. Y en el capítulo de hoy, el capítulo 6, este capítulo tiene muchas similitudes con la historia del capítulo 3. Vimos también cuando estudiamos el libro que al final del capítulo 5 el imperio cayó. Vimos la caída del imperio de Babilonia. ¿Ustedes recuerdan aquella mano de parte de Dios que escribió en la pared cuando el rey de Babilonia estaba
bebiendo y en una fiesta tomando vino en los vasos sagrados de la casa de Dios, que apareció una mano que escribió en la pared: tu reino ha sido cortado, ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Pues esa misma noche, como castigo de Dios, el rey murió y el imperio cayó en manos de los medo-persas. Esto es para el año 539 antes de Cristo. Darío el Medo era el rey del imperio medo-persa y conquistó al imperio de Babilonia. Y Daniel, para este momento, para el capítulo 6, ya era un hombre de aproximadamente 85 años. Llegó a Babilonia con aproximadamente 15 años, pues ya han pasado mucho tiempo y se encuentra para este momento aproximadamente con 85 años de edad. Daniel, durante el reinado de Nabucodonosor, fue conocido como un hombre sabio, como un hombre temeroso de Dios, como un hombre al cual Dios había capacitado con una inteligencia y una sabiduría especial. Tenía la capacidad para interpretar sueños. Dios puso gracia en Daniel y llegó a estar en un lugar de preeminencia. Llegó a ocupar un lugar importante en el imperio. Antes de la caída del imperio de Babilonia, Belsasar lo nombró como tercer señor del reino al final del capítulo 5, como vimos la última vez. Pues hermanos, en esta mañana vamos a ver cómo Daniel, una vez más, es colocado en un lugar importante en este nuevo imperio, pero vamos a ver cómo este siervo de Dios, que fue colocado en este lugar de preeminencia, tuvo un comportamiento ejemplar. Daniel fue un hombre de carácter intachable y un hombre de integridad. Y por su fidelidad al Señor, precisamente, terminó siendo arrojado en un foso lleno de leones. Esa es la historia que vamos a ver en esta mañana. Y vamos a ir leyendo el capítulo 6, vamos a ir viendo la historia en la medida en que desarrollamos el sermón. Y como hemos hecho en los sermones anteriores, hermanos, vamos a dividir el texto en varias escenas, en varias tomas, como si se tratara de una película, ¿verdad? Usted ha visto que cuando firman una película dice escena 1, escena 2, pues vamos a dividir el texto de esa manera. Vamos a dividir este capítulo en 5 escenas, en 5 tomas, que yo he titulado de la siguiente manera: Daniel es promovido, Daniel es acusado, Daniel en peligro, Daniel es protegido y el Dios de Daniel es glorificado. Tan sencillo como eso. Un Daniel que es promovido, pero un Daniel que es acusado. Un Daniel que está en peligro, pero que es protegido y que su Dios al final es glorificado. Así que vamos a ver una a una estas escenas. Así que en primer lugar, Daniel es promovido. Miren cómo comienza el capítulo 6. Lea conmigo los primeros 3 versículos. Daniel capítulo 6, versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pareció bien a Darío, acuérdense, este es el rey del imperio medo-persa que conquistó a Babilonia. Pareció bien a este rey Darío, ¿verdad?, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Darío, rey de los medo-persas, luego de conquistar Babilonia, decide formar un sistema administrativo. Este rey es muy sabio. Él dice: yo solo no puedo encargarme de todo, yo voy a delegar.
Y dice que el texto que nombró 120 sátrapas, estos eran líderes, líderes territoriales, y nombró 3 gobernantes. Y la palabra gobernante aquí literalmente lo que se puede traducir como jefes. 120 sátrapas, líderes territoriales, y sobre ellos puso a 3 jefes, a quienes los sátrapas debían de dar cuenta, debían de reportarse con ellos. Dentro de estos jefes, uno de estos 3 era Daniel. Y dice el texto, para que el rey no fuese perjudicado, trató de poner personas en las cuales él pudiera confiar. El rey consideró a Daniel capaz. De hecho, lo vio tan capaz que consideró ponerlo por encima de todo. Daniel era diferente a los otros hermanos. En él había, dice el texto, un espíritu superior. Daniel era más sabio que los otros. Él tenía también la experiencia. Daniel había sido primer ministro cuando el imperio de Babilonia. Él tenía la capacidad para el liderazgo. Y Dios había dotado a Daniel de una habilidad especial para interpretar sueños y visiones y dar a todos una idea de lo que sucedería en el futuro. Y el rey vio esto. Y él pensó nombrar a Daniel por encima de todo. Ahora, el nombramiento de Daniel, que Daniel fuese puesto como gobernador, que él fuese puesto sobre todos, ese nombramiento no era del agrado de todos. Esa idea no le gustó a todo el mundo. Mucha gente se puso guapa por eso. Muchos no estaban contentos con el ascenso de Daniel. Y mire cómo dice el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Buscaban algo relacionado a Daniel y a ese puesto que él iba a ocupar. Algo relacionado con Daniel y su trabajo. Buscaban algo, una falla en Daniel para acusarlo, para que fuese quitado de su puesto. Dice el texto, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Wow, qué descripción nos da este texto acerca del carácter de Daniel. Dice el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Hermanos, ¿por qué conjuraron estos hombres contra Daniel? ¿Qué era lo que le molestaba? El texto no lo dice explícitamente, pero hay 2 cosas que nosotros podemos mencionar. Por un lado, la envidia. La envidia. Que este hombre judío, como luego vamos a ver que ellos mencionan, fuese puesto ahí, generó la molestia porque nosotros llegamos, el imperio medo-persa, conquistamos a Babilonia y a él hay que dejarlo, hay que ponerlo en ese puesto. Pero ¿y quién es este hombre? ¿Por qué no me ponen a mí que tengo más tiempo? Que he servido al rey Darío más tiempo que cualquier otra persona. Yo que tanto tiempo me he fajado, me he esforzado para ser promovido y al rey se le ocurre dejar a este hombre ahí. Poner a un judío, un señor de 85 años. Eso no fue del agrado de todo el mundo, eso despertó la envidia de algunos. Eso por un lado, pero por otro lado, hermanos, algo que el texto sí dice claramente, dice que Daniel era un hombre fiel. En él no había tacha. Y no les convenía a ellos que pongan a un hombre así como supervisor. Poner a un hombre como Daniel, un hombre que él no comete fallos, un hombre tan serio, tan recto, un hombre íntegro como supervisor, no conviene que pongan un hombre así.
No conviene. Hermanos y hermanas, aprenda esto desde ahora. Nuestro buen comportamiento no será del agrado de todo el mundo. Daniel generó molestia en mucha gente porque él era fiel. En él no había falla, dice el texto. Era un hombre íntegro. Primera de Pedro 4:4, el apóstol dice que a los incrédulos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Le molesta que tú seas serio, que tú seas un buen cristiano, que tú seas honesto. Eso le molesta a mucha gente. Eso le molesta. A ellos no les va a gustar que tú seas recto en tu trabajo, hermanos. A los incrédulos, a muchos les va a molestar eso. No les va a gustar, les va a molestar que tú no faltas a tu trabajo. Daniel iba todos los días. Este supervisor no falta. Viene todos los días y llega temprano. Y él anota todo. Él es organizado. A muchos no les va a gustar que tú no pierdes el tiempo ni estás barajando en el trabajo como ellos. Eso les va a molestar. No entenderán por qué no te parecen graciosos los chistes rojos. ¿Por qué cuando hablan de infidelidades en el trabajo todo el mundo se ríe menos tú? A mucha gente no le va a gustar eso. Que tú no compartes las cosas que ellos comparten. Que tú te la prives en el más serio. No entenderán y se van a molestar cuando pregunten por algo en el trabajo y tú no tienes problema con decir la verdad. Tú no tienes por qué mentirle al jefe. Y a muchos no les va a gustar eso. Alguien dijo, nuestro buen comportamiento será una reprensión silenciosa para ellos y se van a molestar. Una reprensión silenciosa. Nuestro buen comportamiento será una reprensión silenciosa para muchos. Y dice el texto que intentaron buscar fallas en Daniel y no lo encontraron. Intentaron buscar algo que Daniel hiciera mal para denunciarlo, para quitarle el puesto, y no pudieron. Lo vigilaron, se sentaron a esperar que fallara para que lo voten, para acusarlo y que lo voten. Pero no encontraron nada de qué acusarle. Dice el texto que Daniel era un hombre fiel. Y hermanos, esta es una palabra importante en este texto. Esta palabra en el original, según los expertos, también puede traducirse como alguien digno de confianza. Oiga qué palabra. Daniel era alguien digno de confianza. En él no hay corrupción. Daniel no era corrupto, como quizás los otros funcionarios. Ellos no pudieron encontrar nada que él hiciera que no debió hacer y nada que no hizo que debió hacer. No encontraron nada. ¿Qué carácter tiene Daniel? Daniel era responsable en cumplir con su trabajo, era honesto. No era alguien que decía que iba a hacer una cosa y no la hacía. Era alguien que decía la verdad. Alguien confiable. Alguien que se distinguía de los demás por su forma de hablar y su comportamiento. Hermanos y hermanas, y esto es algo que nosotros debemos procurar también tener en nuestra vida. Que a ti y a mí se nos distinga del resto por nuestro comportamiento, por nuestro carácter cristiano. Pero da pena, da mucha vergüenza que muchos cristianos pasan completamente desapercibidos porque su comportamiento es igual que los demás. No hay diferencia muchas veces y eso es una vergüenza para el evangelio. A lo mejor muchos ni saben que tú eres cristiano en tu trabajo. Qué vergüenza. Quizás hasta se sorprendan si alguna vez te escuchan decir que tú vienes a la iglesia.
porque tú te comportas como ellos, hablas como ellos, haces las cosas que ellos hacen. Eres tan irresponsable como ellos. Te comportas como cualquier no cristiano. Si un sátrapa decide buscar faltas en ti, quizás no duras ni un día en tu trabajo. Nosotros necesitamos evaluar nuestro comportamiento, nuestra vida, nuestras actitudes. El cristiano debe distinguirse y mostrar un carácter íntegro donde quiera que esté y que se distinga por su temor a Dios, como Daniel. Daniel era digno de confianza, Daniel era fiel. En segundo lugar, nuestra segunda escena, Daniel es acusado. Daniel es acusado. Ellos procuraban quitarlo de su puesto y alguien dijo, yo tengo un plan. Yo sé cómo es que lo vamos a hacer. Se me ocurre una idea. Yo creo que la única manera de que este hombre nosotros podemos quitarlo de su puesto es si nos vamos por la parte de su religión. Vámonos por ahí. Algo que tenga que ver con su Dios. Esa es la forma de hacerlo que él falle. La única forma de hacerlo que lo quiten de su puesto. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron, armaron un complot, se agruparon, ¿verdad? Delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Una mentira. Esto era un embute, mi hermano, porque obviamente ellos dijeron todos los sátrapas, todos los magistrados, y ahí no estaba Daniel incluido. Fueron con un embute delante del rey. Daniel ni siquiera sabía, ¿verdad? Dice él, y lo confirmes, que cualquiera, dice el texto, que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley media y de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Fueron delante del rey, oh rey, tú eres maravilloso, para siempre vive. Tú eres tan digno, rey, que tú mereces ser tratado como un Dios. Te traemos una idea. Queremos que tú hagas una ley que durante 30 días nadie pueda orarle a ningún Dios que no seas tú. Tú eres tan digno y tan maravilloso que tú debes ser tratado como un Dios. Fueron delante del rey con lambonería. Fueron delante del rey como alimentando el ego del rey. Tú eres tan maravilloso, tú debes ser tratado como un Dios. Nadie debe arrodillarse ante nadie, ante ningún otro Dios que no seas tú. Y parece, hermano, que la lambonería da resultado, porque con Nabucodonosor pasó lo mismo. ¿Se acuerdan en Daniel capítulo 3? Cuando fueron a acusar a aquellos jóvenes y fueron delante de Nabucodonosor. El que no se arrodilla ante la estatua, aquí funciona la misma estrategia. Alimentaron el ego del rey y el rey promulgó el edicto. Ahora miren lo que sucede en el versículo 10. Daniel se entera de esta nueva ley. Cuando Daniel supo, versículo 10, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Impresionante, Daniel. Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces por día. Y a él no le importó la nueva ley del rey. No le importó el edicto. Daniel era un hombre de oración. Y él se entera del edicto y yo me voy para mi casa a orar. Normal.
como lo solía hacer. Él iba a orarle al único y verdadero Dios, a su Dios, a más nadie. Dice el texto que él como lo solía hacer. Esto era un hábito en Daniel. Un hábito. Se entera y hace lo que todo buen cristiano debe hacer cuando algo anda mal. Orar. Y si lo que no se puede orar, vamos a orar por eso. ¿Qué les parece? Eso es lo que Daniel está haciendo. Y no tiene miedo de esconderse. No va a ir a su casa calladito, vamos a orar y que nadie se dé cuenta. Él abre las ventanas, como él solía hacer, y se arrodilla delante de su Dios. No le importa que lo vean. Lo hizo como siempre lo hacía. Abrió sus ventanas. Él no tiene nada que esconder. Que vean que yo le oro al único Dios verdadero. No importa que haya una ley que diga que no se pueda. Este es el carácter de Daniel. Su valentía, su fidelidad. Hermanos, y esa frase que aparece en el texto, al final del versículo 10, que dice, como lo solía hacer antes. Cuando yo preparaba este sermón, cuando estudiaba este texto, esta fue una de las frases que más me hizo reflexionar. Porque el año está comenzando y uno toma siempre muchas resoluciones y uno se propone cambiar cosas, hacer cosas. Para este año yo voy a hacer tal cosa. Oye, esta sí sería una muy buena resolución. Desarrollar este hábito. Como Daniel. Daniel tenía este hábito. Daniel oraba 3 veces al día. Él sacaba tiempo para la oración. Hermano, no hay una mejor resolución para este año que esta. Que tú decidas mejorar tu vida de oración. Que nosotros nos pongamos a eso, a mejorar nuestra vida. Que tomemos esto como una medida para este año. Sacar un tiempo cada día para dedicarlo a la comunión con Dios, a la oración. Daniel lo hacía 3 veces al día. Y hay muchos que no oran ni una sola vez al día. Que no oran, no sacan un tiempo para orar, para encomendar a Dios su día, para pedir por sus necesidades. Daniel lo hacía 3 veces. Nosotros podemos hacerlo en la mañana o podemos hacerlo en la noche, pero debemos de sacar un tiempo para esto. Hermano, yo creo que de este versículo, de los versículos 10 y 11, podemos dar un sermón solamente de eso, de la vida de oración de Daniel. Daniel era un hombre de oración. De ahí podemos mencionar, escuche, un bosquejo para un sermón. Daniel oraba resueltamente. Él se lo había propuesto. Esto era una resolución que él tenía. Daniel oraba constantemente. Esto era un hábito en él. Oraba 3 veces al día. Daniel oraba confiadamente en su Dios. Y hay una oración de Daniel en el capítulo 4. Hay una oración de Daniel en el capítulo 9. Daniel era un hombre que oraba. Y tú y yo podemos desarrollar ese hábito también. Debemos hacerlo. Esta sería una muy buena resolución para el año 2024. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Lo encontraron orando. Eso era lo que ellos esperaban. Justo lo que ellos querían. Ellos sabían que Daniel lo iba a hacer. Versículo 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Miren la inteligencia de estos hombres en su acusación ante el rey. Le hablaron del edicto y le preguntaron, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Le preguntaron como para que el rey confirmara qué fue lo que él dijo. Señor rey, usted no dijo, el edicto fue que cualquiera que se arrodillara ante otro
fuera echado en el foso de los leones para ser devorado por los leones y que al único que se le debía orar era a usted. ¿Eso fue lo que usted dijo? Y el rey dijo, claro, es verdad, conforme a la ley media y persa, la cual no puede ser abrogada. Eso fue lo que yo dije. ¡Qué inteligencia! Versículo 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Hermano, miren 2 cosas aquí sobre la acusación que hacen al rey, el lenguaje que ellos usan. Dice el texto que ellos le dijeron, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Enfatizaron que Daniel era un extranjero. Ellos pudieron decir, Daniel, el funcionario que usted acaba de nombrar, ellos pudieron decir, Daniel, el gobernador, el que usted puso por jefe de todos aquí. Pero ellos no dijeron eso, porque esto no hubiese causado el efecto deseado, ¿verdad? Ellos dijeron, Daniel el judío, para que se viera como que esto se trataba de deslealtad política. Este Daniel, ese que no pertenece a nosotros, ese que no se siente obligado, porque él es extranjero, él no se siente obligado a cumplir nuestras leyes y costumbres, y mucho menos lo que tú digas, ese Daniel. Pero también, fíjense, en segundo lugar, por otra parte, que ellos pretendían estar preocupados por el respeto al rey. Daniel no te respeta, rey. Hermanos, ellos esconden el odio que sienten en sus corazones con una careta de preocupación por la autoridad del rey. ¡Wow! ¡Qué preocupados están! Ellos sabían que Daniel era respetuoso, que Daniel era un hombre íntegro, que Daniel cumplía con sus obligaciones perfectamente. Daniel era el hombre más íntegro que ellos habían conocido en su vida, pero torcieron la información y la presentaron de la peor manera posible para dañar a Daniel, porque sentían envidia. Hermanos, si algo parecido hicieron con Jesús en el Nuevo Testamento, cuando los gobernadores del pueblo lo acusaron delante de Pilato. ¿Usted se acuerda? ¿Cuál fue la acusación original? Blasfemia. Este hombre se hace Dios. Pero ellos sabían que eso no iba a causar una reacción en Pilato como para condenar a Cristo. ¿Y qué fue lo que le dijeron? Este hombre pervierte a la nación prohibiendo dar tributos al César y haciéndose él mismo un rey. En otras palabras, hermano, acusaron a Jesús de revolucionario o de sedicioso. Tuercen la información para hacer daño. Lo mismo hicieron con Daniel. Lo acusaron cambiando la información, presentando a Daniel como alguien que no respetaba al rey. Alguien extranjero que no se siente comprometido con las leyes tuyas, oh rey. Ese Daniel. Y dice el texto que el rey le pesó esa información, se sintió triste. Versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Oye, caí en un gancho con estos muchachos, con estos gobernadores, caí en un gancho, porque ahora Daniel está en problemas. Y ese es el hombre más serio que tiene el imperio. El hombre más sabio, el hombre más fiel, y ahora tengo que echarlo en el foso de los leones. Le pesó al rey. Dice el texto que trató de librar a Daniel. Versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Tú no puedes darle para atrás. Esa es la ley. Y el rey se entristeció. Le pesó.
Llegamos a nuestra tercera escena. Daniel en peligro. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. No hubo de otra. Lo echaron en el foso. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey no pudo estar tranquilo, no pudo comer, no pudo disfrutar de su música como lo solía hacer, y no pudo dormir. Se le fue el sueño. Es interesante notar, hermanos, que en el libro de Daniel se nos muestra lo que pasa detrás de la escena en el corazón de los reyes con los que Daniel tuvo contacto. Tanto el rey Nabucodonosor como el rey Belsasar, y ahora vemos aquí al rey Darío, todos pasaron por momentos de turbación. En este caso, este rey está inquieto, triste, turbado, no podía dormir porque su mejor funcionario, el hombre de más confianza de su reino, estaba en el foso de los leones. Iba a ser devorado por leones, pensaba este rey. Pero como vamos a ver ahora, hermanos, mientras Darío no pudo dormir en su gran palacio, Daniel pasó la noche tranquilamente durmiendo en el foso de los leones. Escena número 4, Daniel es protegido. Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Se levantó corriendo y fue al foso. Versículo 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Oiga esa frase, de un rey pagano. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Wow. Miren cómo él habla de Daniel. Hermano, es evidente que ante los ojos de este pagano, Daniel era un hombre que servía a su Dios fielmente. Él sabía que Daniel era devoto, que servía a su Dios con todo su corazón. Y le pregunta: ¿ese Dios tuyo, Daniel, te pudo librar? Tú eres un siervo de ese Dios, siervo del Dios viviente. Hermanos, quizás este rey había escuchado que en los días de Nabucodonosor, a lo mejor le habían hecho la historia, que en los días del rey Nabucodonosor, 3 hombres fueron arrojados en el horno de fuego calentado 7 veces y sobrevivieron. Quizás había escuchado rumores de que la noche que él conquistó al reino de Babilonia, una mano de parte de un Dios escribió en la pared una profecía que se cumplió. Quizás él había escuchado que el Dios que libró a esos 3 hombres en tiempos de Nabucodonosor era el mismo Dios que Daniel. Quizás él había escuchado de que Daniel era tan sabio y tan capaz porque su Dios le daba esa sabiduría. Hermanos, este rey en el fondo de su corazón tiene esperanza de que ese Dios a quien Daniel sirve tan devotamente quizás pueda hacer algo. Versículo 21, la respuesta de Daniel. Entonces Daniel respondió al rey desde el foso, porque Daniel está en un hoyo lleno de leones. Ahí él pasó la noche. Y le respondió: oh rey, vive para siempre. Daniel hace la reverencia correspondiente al rey.
Y le responde en el versículo 22, mi Dios envió su ángel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y el versículo 23 nos dice lo que el rey sintió al escuchar la respuesta de Daniel. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso. Y escucha esta frase porque se parece a la del capítulo 3, cuando Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno, que el capítulo 3 dice que ni siquiera olían a humo. Entonces, una frase parecida a esa aparece aquí. Y ninguna lesión se halló en él. Daniel no estaba ni arañado, nada, no tenía nada, porque había confiado en su Dios. Daniel había confiado en su Dios y su Dios envió a su ángel y Daniel salió intacto. Impresionante, mi amado hermano. Y recuérdese de una cosa, esta es una historia real. No estamos hablando de un cuento de hadas, no estamos hablando de una película de Disney, no estamos hablando de unos muñequitos, estamos hablando de una historia real, de un Dios real. De eso se trata esta historia. Hermanos, los sátrapas amarraron todos los cabos con su plan para destruir a Daniel, pero se le quedó un cabito suelto que se llama el Dios de Daniel. Ese pequeño error tuvo el plan de los sátrapas. El Dios todopoderoso que tiene el control de todo y que además tiene cuidado de sus hijos. Ese fue el único fallo del plan de los sátrapas. Hermanos, si este es el momento cumbre de este capítulo, este es el clímax de esta historia, porque el protagonista principal de esta historia, que es el protagonista de todas las historias de la Biblia, el Dios de los ejércitos aparece enviando su ángel para proteger a sus siervos. Un Dios que gobierna en los cielos y que tiene millares y millares de ángeles a su disposición. Aquel que lo gobierna todo envió a uno de sus ángeles para proteger a su hijo que estaba en peligro. El Dios de los ejércitos, el Dios que gobierna en el cielo, protegiendo a su siervo Daniel. Este es el clímax de esta historia. Hermanos, y cuando yo veo historias como esta, cuando leo este capítulo, cuando lo estudio, esta historia me impacta porque a veces se nos olvida que los ángeles son reales y que los ángeles están al servicio de ese Dios todopoderoso, de ese Dios creador. Los ángeles son siervos espirituales que Dios usa. Y tú y yo, hermanos, no sabemos la cantidad de peligros de lo que Dios nos ha librado. Dios ha puesto a sus siervos espirituales, a sus ángeles, los ha puesto de nuestra parte para protegernos. Y esto es algo que debe llenarnos de regocijo, que debe darnos alegría y llenarnos de agradecimiento ante Dios. Hermano, un ángel de Dios fue al foso oscuro donde estaba Daniel para protegerlo y cambió la naturaleza asesina de los leones hasta que Daniel saliese del pozo. Un milagro de parte de Dios. Y vuelvo y le digo, esto es una historia real. No se trata de un cuento, es una historia de la Biblia, 100% verídica. Y debo aclarar, hermanos, que aunque Dios obró en esta ocasión, en su soberanía, de forma milagrosa, enviando a su ángel para cuidar a su siervo, con la misma soberanía, pudo haber decidido no salvarlo.
Sadrach, Mesach y Abednego en el capítulo 3 lo dijeron muy claramente. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego si Él quiere, porque Él tiene el poder. Y si no quiere, como quiera, vamos a ser fieles a ese Dios. Si no lo hace, de todas maneras le servimos. Nuestra función es ser fieles a Dios y confiar en Él y que Dios haga lo que tenga que hacer. Simplemente. En Hechos capítulo 12, Pedro fue librado de la cárcel, pero Jacobo fue decapitado. ¿Y usted sabe por qué? Porque Dios es soberano. Tan sencillo como eso. Dios pudo haber decidido no salvar a Daniel y no pasa nada. Él es soberano. Pero en esta ocasión, en su soberanía, envió a su ángel para proteger a su siervo. Y el texto nos deja saber que esto lo hizo porque Daniel tuvo fe. Daniel era un hombre que confiaba completamente en su Dios. Daniel tuvo fe. De hecho, Daniel aparece en Hebreos capítulo 11. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 33, que por la fe muchos taparon bocas de leones. La fe de Daniel, por fe taparon bocas de leones. La fe de Daniel fue el pegamento que puso el ángel para tapar la boca a los leones. Esa es una manera de verlo. Dice el versículo 36, porque había confiado en su Dios. Así termina el versículo 36. Daniel tenía la confianza de que Dios podía convertir a estos leones feroces en gatitos cariñosos. Daniel sabía que estas bestias podían ser controladas por el poder de Dios. Y Dios envió a su ángel para protegerle. Daniel sabía que no había razón para temer. Por la fe Daniel y por la soberanía de Dios fue librado de este peligro. En último lugar, nuestra última escena, el Dios de Daniel es glorificado. De esta manera concluye el pasaje, porque como le dije, Daniel no es el protagonista principal. No se confunda. Mencionamos mucho a Daniel, que Daniel era fiel, que Daniel era un hombre íntegro. El libro se llama Daniel, pero él no es el protagonista. El protagonista es nuestro Dios, que termina siendo exaltado y glorificado. Versículo 24. Y dio orden el rey, sacaron a Daniel del pozo, ¿verdad? Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Los acusadores, tráiganlo. Aquellos que metieron a este hombre en peligro, tráiganlo, vengan. Y yo los quiero ver. Y oigan lo que pasó. Y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al foso de los leones cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Los acusadores de Daniel fueron eliminados. Y yo debo decir que el texto no menciona este hecho como si lo aprobara. No. Como si esto estuvo bien. No. El texto simplemente nos está contando lo que pasó. Y vemos al final del texto un nuevo edicto de parte del rey. El primer edicto era que nadie se podía arrodillar ni orarle a ningún otro Dios que no sea el rey. Ahora el rey cambia eso y promulga un nuevo edicto, versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Oigan lo que dijo: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Yo ordeno lo siguiente: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales
y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Miren la declaración de este rey perverso. Estamos hablando, hermanos, de un rey que es implacable, es letal, un rey pagano, pero al ver la maravilla que hace Dios con Daniel, hace esa declaración. Todo lo que él dice, escúchelo, él es el Dios viviente. Este rey está reconociendo que él es el Dios eterno, dice que permanece por los siglos. Reconoce que su reino es eterno, dice su dominio es eterno, es un Dios que salva y libra, es un Dios que hace señales y maravillas y es un Dios que protege a sus hijos. Es un Dios que tiene cuidado de aquellos que le sirven. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y ese es el Dios, hermano, al que tú y yo le servimos. Al que tú y yo estamos aquí en esta mañana adorando a ese Dios. Ese es el Dios al que nosotros le hemos cantado en esta mañana. Es el mismo Dios. Hermano, y nosotros debemos siempre pensar en los atributos, en las maravillas de este Dios y reconocer, como hizo este rey, que Él es el Dios viviente, que Él es el Dios eterno, que Él es un Dios que tiene cuidado de nosotros, Él salva y Él libra. Ese es nuestro Señor. Y eso debe de crear en nosotros una actitud de servir a ese Dios con todo nuestro corazón, en todo lugar donde estemos, como Daniel. Eso debe provocar en nosotros el deseo de ser fieles a ese Dios. Y dice el versículo 28 al final, concluyendo el pasaje, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Dios siguió poniendo a Daniel en gracia y prosperándole, porque Dios bendice la fidelidad de sus hijos. Hermanos y hermanas, yo no sé tú, pero esta es una historia que, aunque sea tan famosa, aunque la hayamos escuchado tantas veces, cada vez que la leo, cada vez que la estudio, me impacta, porque me hace pensar si mi carácter es tan fiel como el de Daniel. Y mi oración es que Dios nos mueva con su espíritu a desarrollar un carácter íntegro en medio de una sociedad pagana como estaba Daniel, y a no tener miedo de ser fieles a ese Dios, aunque me cueste el empleo, aunque me cueste un semestre, aunque me voten, aunque pierda un amigo, aunque se burlen de mí, aunque me echen en el foso de los leones. Que Dios ponga en nosotros esa fidelidad, ese deseo de servir a Dios, aunque nos cueste, porque la fidelidad cuesta. Pero Dios bendice a sus hijos cuando son fieles a Él. Que Dios haga en esta iglesia hombres y mujeres con un carácter como el de Daniel, y nos ayude siempre a reconocer, como hizo el rey al final del capítulo, las virtudes de nuestro Dios, que tenemos a un Dios viviente, a un Dios eterno, a un Dios que domina, a un Dios que salva y libra, a un Dios que hace señales y maravillas, y a un Dios que tiene cuidado de sus hijos. Vamos a orar. Padre, gracias por este texto y por esta maravillosa historia. Ayúdanos, Señor, a reflexionar siempre en las enseñanzas que se encuentran en este pasaje. Que no se nos olvide, oh Dios, y que nosotros podamos servirte de una manera fiel. Bendice a tu pueblo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor le bendiga.